la visión, digamos, integral, el contexto en donde se está presentando el problema de salud. Entonces, ahí involucramos, por supuesto, conocimientos de infraestructura, condiciones climáticas, manejo, instalaciones, todo eso forman parte de la visión que tiene que tener un veterinario a la hora de abordar un problema en donde hay una influencia notable de un problema que no es un patógeno. Bienvenidos nuevamente a CerdoCast. En este episodio, como siempre, vamos a tener un profesionista brillante que se dedica a la producción de cerdos. Y con nosotros tenemos el gusto de contar con Eduardo Fiechen. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a CerdoCast. Por supuesto, muy complacido en compartir en esta tertulia sobre algunos problemas que manejamos y encantado pues de conversar. Excelente, excelente, igualmente. Pues mira, vamos a empezar y sin más preámbulo, nos gustaría empezar preguntándote que nos dijeras un poquito acerca de tu formación académica, tu experiencia y cómo llegaste hasta el punto donde estás actualmente en tu carrera profesional. Bien, yo soy médico veterinario, graduado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Esa facultad es la número uno en mi país. Soy venezolano de nacimiento, aunque mi apellido delata otra cosa. Mi apellido es de origen polaco. Sin embargo, yo nací allá en Venezuela y ahí me formé. Hice una maestría en medicina veterinaria en el año 94, la culminé. Y posteriormente, como unos 10 o 15 años después, inicié un programa de doctorado. Ahí estuve en la Universidad de Zulia, en ese programa de ciencias veterinarias, un doctorado en ciencias veterinarias. Y bueno, y mi vida ha transcurrido una parte en la academia y otra parte dando servicios técnicos. Y inicialmente vengo de la academia, recién graduado, pues gané una plaza en la universidad y ahí me quedé durante 22 años. Luego otra universidad me contrató y a la par hacía actividad de asesoría técnica. Trabajé para varias empresas de importancia, por ejemplo, Farmacia Oyon allá en los años 90, actualmente Pfizer, por supuesto, a la empresa IPRA, estuve como asesor técnico para ello allá en Venezuela, y para empresas grandes allá en mi país, del grupo Souto, por ejemplo, que es la empresa porcina más grande de mi país, con unos aproximadamente 12.000 madres. Y empresas como Laboratorio de Pales, un grupo grande también que tiene todo el sistema de producción integrado. Eh, También a Seba le hice asesorías, etcétera. Entonces he estado tanto a nivel de campo como a nivel de consultoría para empresas, de laboratorios, de farmacéuticos, de animales o bien en plantas de alimentos concentrados. Y por supuesto también he trabajado como consultor en Ecuador, en Colombia, República Dominicana, aquí mismo en El Salvador y actualmente en Guatemala, donde resido temporalmente. Excelente, excelente. Pues bueno, la experiencia por demás interesante es muy, eh, muy poco común, me atrevería a decir, tener la experiencia que tú tienes trabajando en academia y en la industria intercalada, porque casi todos, de una de dos, o nos vamos a la academia o nos vamos a la producción. Y bueno, evidentemente tú has tenido la oportunidad y la capacidad de integrar esas dos partes muy, muy interesante, Eduardo. Y bueno, ya para entrar en materia, como veterinarios, desde tu punto de vista de veterinario, ¿cómo debe proceder un veterinario cuando tiene que enfrentarse a un cuadro clínico en una granja?
Bueno, por supuesto que no es nada fácil abordar un problema clínico, un problema de una patología, un problema que afecte a la salud del rebaño en una explotación porcina. No, no es fácil, no es fácil. Ningún veterinario puede decir que es muy fácil eso. Es complicado, porque hay muchas aristas que hay que revisar, muchos puntos, muchos factores que intervienen. Por supuesto, el abordaje tiene que ser muy preciso para dar una respuesta que está pidiendo el productor, por supuesto, o la empresa, la explotación a la cual estamos atendiendo en ese momento. Eh, en mi caso, he elaborado por ya cerca de 40 años. Entonces, he tenido la oportunidad de conocer diversos tipos de sistemas de producción y el abordaje va a ser muy diferente porque, como decía un antiguo profesor, cada granja es un mundo diferente. Entonces, el abordaje de un problema similar en una granja es diferente cuando abordamos el mismo problema en otra granja que tiene características diferentes, que tiene instalaciones, que tiene un personal diferente, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil de verdad hacer un abordaje. Sin embargo, existen metodologías ya probadas, por supuesto. eh, Nuestra formación como veterinarios nos induce a nosotros siempre a pensar en un problema patológico al inicio, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron en la escuela, que nos formamos para sanar a los animales, ¿sí? Entonces nos enfocamos mucho, tenemos una visión muy estrecha en esa parte. Nuestra formación no lo hace así. Es decir, que estamos como eh, muy parcializados por el aspecto patológico. En la mayoría de los veterinarios es así, con la misma formación que traemos de la escuela, del college, de la facultad. Entonces, cuando enfrentamos un problema patológico, un problema de abordaje donde la salud de los animales están siendo afectada, normalmente lo que hacemos es dirigirnos a un proceso etiológico, es decir, a tratar de indagar cuál patógeno es el que está ocasionando el problema. Normalmente es así. En mi caso, creo que es la parte más fácil, es decir, abordar un problema patológico de un agente etiológico, un patógeno, es mucho más fácil que cuando hablamos de un problema que está inducido por otros elementos, por otros factores, por otros componentes, ¿no? Entonces, aunque al principio pudiera ser fácil el abordaje de un problema de salud del rebaño, pues al final es complicado, ¿sí? Porque siempre hay algún elemento, algún factor que está interviniendo ahí, ocasionando o induciendo que aparezca esa afección, ese patógeno dentro del sistema. Perfecto. Muy, muy interesante, Eduardo. Y aquí me surge otra pregunta. ¿Por qué muchas veces es difícil llegar al diagnóstico de una patología cuando esta no es infecciosa? Deberíamos ser eh, un poquito más autocríticos al momento de hacer el diagnóstico o cómo vamos a llegar a ese punto donde hacemos un diagnóstico de una patología que no es infecciosa. Ese es el punto. El punto es poder precisar qué es lo que está ocasionando el problema dentro del sistema de producción. Ahí es donde tenemos que poner a trabajar nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra formación para poder dar en el clavo. Es decir, ¿quién está ocasionando el problema en realidad? ¿Es un agente patógeno de verdad que llegó por alguna vía? Entonces ahí incluimos la parte del conocimiento de la epidemiología, la ecología y la epidemiología de la enfermedad para conocer cómo que se transmite, cuál es el reservorio, qué mecanismo utiliza para transmitirse el agente patógeno. Entonces, es un universo grande que tenemos que manejar.
no solamente el aspecto el patógeno en sí, sino todo el contexto global de lo que es la visión, digamos, integral, el contexto en donde se está presentando el problema de salud. Entonces, ahí involucramos, por supuesto, conocimientos de infraestructura, condiciones climáticas, manejo, instalaciones, todo eso forma parte de la visión que tiene que tener un veterinario a la hora de abordar un problema en donde hay una influencia notable de un problema que no es un patógeno, sino que son esos elementos, esos factores, esas condiciones que inducen a la aparición o estimulan de alguna manera a que se desmejore la salud de los individuos, de los animales en un sistema de producción. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos, muchas experiencias de ese tipo de problemas asociados a la aparición de un problema patológico. Voy a poner este ejemplo. Fui contratado por una granja por allá en mi país de 1.200 madres que tenía un problema de un incremento en el consumo de antibióticos por problemas de diarrea en maternidad. Bueno, cuando yo llego, sí, consigo aquí es que el desastre por todos lados, diarrea. Y bueno, revisando cuáles eran los tratamientos que habían utilizado, no, que me quedaba nada más un antibiótico, antimicrobiano, que solo no se había utilizado, entre tres o cuatro que habían utilizado, y no Sí, me quedaban más herramientas. Y por supuesto, con la concepción que tenemos de que nos graduamos, de que todo es patológico, que hay que buscar el agente etiológico, sí, sí, pues llegué ahí buscando a ese bicho y no era un bicho. no era un bicho. Un día me quedé todo el día en la maternidad revisando el tipo de diarrea, cuáles eran los animales, pues la diarrea comenzaba a partir de la segunda semana de edad Sí, y que incrementaba a medida que pasaban los días y al final del destete, bueno, los animales con bajo peso, por supuesto, por la diarrea que los debilitaba y por supuesto una alta mortalidad al final del destete. Y un día me puse a ver solo los paritorios y me conseguía que algunos lechoncitos estaban dentro del comedero de la madre, o mm, bien reposando ahí, o bien comiendo el alimento de la madre. Había un problema del comedero, el comedero estaba muy bajo, la boca del comedero, un sí, comedero tubular para las madres, la boca estaba muy baja, muy cercana al piso, y por supuesto los lechocitos a partir de la segunda semana, ya más grandes, se metían en la boca y ahí, o reposaban o comían ahí, empezaban a comer el alimento, entonces era un problema alimentario, no patológico porque estaban consumiendo un alimento alto de fibra, por supuesto, para un lechón sí, recién nacido, provocaba esas diarreas y es por eso que muchos de los animales, los lechoncitos en la maternidad tenían diarrea porque tenían acceso a ese alimento, aun cuando se le colocaba en su comedero especial para el lechoncito, su preiniciador, pues parece que le agradaba más el alimento de la madre. Y esa diarrea era profusa, sí, continua, con mucha frecuencia, muchos animales y por supuesto la mortalidad y los bajos pesos al llegar al destete era extremo. Y resulta que era un problema de diseño de un comedero. ¿Qué sí, hicimos? Al inicio lo que hicimos es que levantar un poco, unos 10 centímetros más arriba, le colocamos un block a cada comedero. Y por supuesto funcionó en cierto sí, modo, pero los animales que ya tenían un poco más de 2 semanas, ya era más alto y pues, igual alcanzaban a consumir el alimento. Entonces tomamos una decisión drástica de cambiar los comederos por unos comederos de estos de tipo que se utilizan en ganadería lechera, sí, esos que se utilizan que son como cangilones, y oh, sí, comenzamos con una maternidad, eran 3 salas, una sala que la cambiamos completa con ese tipo de comedero,
y eliminamos el problema de diarrea, simplemente un problema de instalación. Cuando los animales tenían acceso a ese alimento y no tenía nada que ver con un patógeno, para nada. Una Ajá, diarrea profusa, mecánica, por supuesto, sí, ocasionada por ese alimento alto en fibra. Ese es un caso muy particular, pero sí existen muchos casos donde un elemento que no tiene que ver nada con el patógeno afecta entonces la salud de los animales. Otro caso muy importante que tuve también era un problema ya era de decisiones del dueño, el ajá, propietario de la granja, que como ya no se le estaba acabando el espacio de los animales de engorde, básicamente de los animales en la etapa de iniciación, sí, eh, construyó corrales encima de los corrales, corrales elevados me refiero, ajá, encima de los corrales de inicio de los yo, animales destetados. Entonces, sí, ¿qué hacía? Cuando había nuevos destetes, vaciaba los corrales de piso que estaban abajo, sí, los colocaba arriba para luego entonces ingresar a los nuevos destetes. sí, Los corrales que estaban encima estaban colocados cerca del área de donde estaban ubicados los bebederos uh, y por supuesto todo el excremento y el orine de los que estaban arriba, que eran más viejos, animales de más edad, le caían los animales recién detectados y la mortalidad ahí era muy grave. Más del 30% de los animales se morían en esas primeras 2 semanas. tremendo, sí, Cambiamos el diseño, por supuesto, quitamos ese segunda planta de destete y abordamos otro esquema diferente y se acabó el problema de mortalidad por una mala decisión de un ingeniero sí, que supuestamente sabía sobre eso. fíjate, Eduardo, Entonces, entonces, ahí así te hay paso, muchos ejemplos sí, de elementos que no son patológicos. Entonces, el problema es que para poder abordar y poder precisar cuál es el elemento extraño que me está ocasionando los problemas de salud, es bastante difícil. La verdad es bastante difícil. Entonces hay que, de alguna manera, tenemos que manejar nosotros los veterinarios problemas de instalaciones, de diseños de instalaciones, problemas de alimentación, por supuesto. Tenemos que conocer pues el aspecto del ambiente, el manejo del ambiente sí, y por supuesto también por problemas del personal. He tenido casos donde el problema de cualquier cosa estaba ocasionado por un mal manejo de los animales y achacado por supuesto a un manejo erróneo de algún operario. Entonces, son muchos los elementos que pueden intervenir y que me pueden ocasionar una disminución del estado de salud de los animales de un sistema de producción. es que a ustedes como veterinarios les toca enfrentarse muchas veces a situaciones que no necesariamente tienen nada que ver con agentes infecciosos, pero como ustedes tienen que resolver el problema, les toca ver nutrición, les toca ver instalaciones, entrarle ahí, como comentas, un poquito al diseño de instalaciones para componer un problema que se me hace muy interesante. No sé si has tenido alguna experiencia, Eduardo, por ahí en tus cuestiones de asesoría, trabajando con los problemas que se ocasionan muchas veces por las úlceras que dejan a los animales sin comer unas cuantas horas y luego comen otra vez y empiezan. ¿También te ha tocado ver eso? Sí, claro, claro. Yo recuerdo que tuve un caso en Ecuador, una granja de una empresa grande de allá de Ecuador, una granja de 1.200 madres. Eh, y bueno, tenía un veterinario residente, un muchacho joven con poca experiencia, y ese día estaba el nutricionista de la planta de alimentos de esa empresa importante de allá de Ecuador. Y me llevó a una área donde estaban los animales de engorde y principalmente tenían un corral ahí de hembras primerizas que estaban
desarrollando ahí. Ok. Y ahí tenían un problema bueno, tenía una diarrea oscura Sí, y por supuesto tenían un problema de tipo de comedero que estaban utilizando. Se perdía, había un desperdicio grande en esos comederos de alimento, el piso estaba lleno de alimento, sí, pero aparte de eso, aparte de que se regaba ese alimento, el cerdo es muy pulcro a pesar de que le digan que es cochino. sí, sí, Él no come un alimento sucio para nada. Él no tiene esos gustos. Entonces, eran animales que pasaban hambre. sí, a- tenían ayuno prolongado. Cuando yo vi el tipo de sangre, esa sangre que es parduzca, sí, muy oscuro. perdón, esas heces que son parduzca, Sí, pensé en que era una úlcera, eh, porque ya había visto casos parecidos y inmediatamente seleccionamos una hembrita, la sacrificamos y ahí conseguimos una úlcera grado 3, es decir, estaba casi que perforada la úlcera en el estómago. por la falta de Entonces, alimento. era un Sí, problema básicamente de oferta de alimento, porque se perdía, pero aparte de eso, había un problema de granulometría en ese alimento. Qué bueno que estaba ahí conmigo el nutricionista y le dice que bueno, que revisara su nivel de granulometría en la planta y que hiciera los correctivos. Entonces, es un caso bien interesante sí, donde un elemento acondiciona o condiciona la aparición de una patología. En este caso, úlceras gástricas, por supuesto. Te voy a sí. comentar otro caso, A ver, sí, adelante, al- adelante. tiene que ver con tu rama de experticia, que es la nutrición. Yo tuve un problema eh, de bajo consumo en las hembras, sobre todo en tanto en gestación como en lactación. Y bueno, me puse de acuerdo con el nutricionista, agregamos unos aditivos, unos mejoradores, saborizantes, etcétera, etcétera. Y el problema persistía. Se hizo un esfuerzo grande. De hecho, algunas compañías de estas que venden aditivos nos ayudaron mucho. Probamos varios tipos de fórmulas de aditivos, saborizantes, aromatizantes, etcétera, etcétera. Cambiamos la fórmula, reducimos un poquito la fibra para incorporar estos aditivos y resulta que ese no era el problema. El problema era la falta de flujo de agua Oh, suficiente en los bebederos. qué barbaridad, sí, Por eso que las hembras no comían, por eso que las hembras no daban leche, por eso que las hembras en gestación pues no alcanzaban peso suficiente para gestar. sí, Entonces, era un problema de flujo. Aparte de que el agua que se proveía a través de un tanque, la tubería, que era una tubería de esa plástica de color negro, sí, se bajaba en una zona, eh, la granja es una zona ubicada en una montaña con terrazas sí. y de arriba estaba el tanque que surtía todas las áreas. Y esa tubería que llegaba a esa maternidad como era de color negro, la colocaron sobre el techo, a lo largo del techo Ujú, del galpón sí, de la sala y pasaba luego a las tuberías normales que surtían el agua. Resulta que esa agua cuando llegaba fría de allá arriba pasaba por todo el techo. Estamos hablando de una zona tropical donde estaba ubicada allá en mi país. Se calentaba cuando pasaba por esa tubería negra el color negro concentra el calor y se calentaba el agua y cuando llegaba al bebedero de las hembras, pues las hembras no tomaban agua. Un pequeño detalle que subíamos que era un problema de alimentación, de la característica de la ración que le estábamos dando y resulta que no tenía nada que ver con eso. fíjate que Entonces, sí, por supuesto, eso trastornó todo el sistema
bajo peso de los animales, las hembras abortaban incluso porque no comían alimentos, eso es todo. Entonces, es un detalle muy interesante de esta experiencia que viví, que pensábamos que era un problema de una dieta que no estaba bien ajustada y resulta que no tenía nada que ver con eso. Fíjate qué interesante, porque eso es exactamente de lo que estamos platicando hoy, de muchas veces la solución está ahí, pero estamos tan acostumbrados a buscar los mismos problemas eh, y las mismas patologías, las mismas diagnósticos muchas veces nos cerramos un poquito para encontrar una solución a un problema que es evidentemente en estos casos diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Excelente, Eduardo, excelente, la plática muy buena. Me gustaría ahora preguntarte, con el avance de las nuevas tecnologías y con la tendencia a reducir el uso de antibióticos, ¿crees que debamos de alguna manera replantearnos la manera en que vamos a, en el futuro, abordar el diagnóstico de una patología? No, mira, las nuevas tecnologías que han aparecido en los últimos años, el famoso smartphone, la granja inteligente, los aparatos estos, detección de sonido para ver la frecuencia de tos, por ejemplo, la Sí, captura de imágenes para establecer el tamaño y peso del animal, y los sensores que detectan consumo a nivel de los comederos, los sensores intracutáneos o subcutáneos que detectan al animal y que, que calculan la ración diaria que debe recibir o cuánto alimento comió. Por supuesto, esas son herramientas que tenemos que utilizarlas. Muchas granjas ya a nivel mundial utilizan esas tecnologías diariamente. Ojalá que esto se disemine a todos los tipos de granjas a nivel mundial, sí, sobre todo nosotros en el área de latina, que estamos un poquito como que a la saga, ¿no? De esos avances. Ojalá, pero nosotros tenemos que saber cómo interpretar esos valores que nos dan esa tecnología. Por ejemplo, pongamos el caso de estos aparatos que detectan sonido y que me mide la frecuencia de tos en un corral. Bueno, ellos, por supuesto, es un programa, yo lo veo en la computadora, en la laptop o en la computadora. Veo los valores que me está dando todos los días respecto a la frecuencia de tos. Y ahí, por supuesto, el software me indica cuando el nivel de tos aumenta sobre el umbral de los valores normales que ujú, debería haber. Pero, ¿será eso un problema patológico? El hecho de que haya aumentado un poco, o fue que alguien dejó las abierto. ventanas abiertas, entró frío en la noche y el animal pues empezó a toser por eso. El O es que polvo de también, verdad es un patógeno que está asociado a eso. sí, Entonces, el veterinario tiene que interpretar esas señales. Es una gran ayuda para nosotros, por supuesto, esa tecnología y no hay que dudarlo para utilizarla, para aplicarla. El problema va a ser la interpretación que le vamos a dar a esas señales que nos dan esos aparatos digitales, muchos de ellos, ¿no? Entonces, para eso está el estudio, la capacidad que tenga sí, que todo veterinario de analizar muy bien esos valores, esas señales que nos dan estos aparatos para poder decidir qué acción hay que tomar. Entonces, si yo veo que en un corral o X del área de engorde o de crecimiento y de desarrollo y tenemos valores que se escapan de lo normal, yo tengo que ir hasta allá a revisar, a supervisar, a verificar qué es lo que está pasando, porque el aparato solo me detecta los sonidos y me da una gráfica de cómo están apareciendo la frecuencia de tos, pero no me dice qué cosa es. Entonces yo tengo que ir a revisar
¿Qué es lo que está pasando? Fue que a lo mejor el operario dejó la ventana abierta y sí, los animales entonces recibieron mucho frío en la noche o fue algún tipo de factor externo que ocasionó esa aparición de esa tos. Entonces tengo que indagar, tengo que revisar los animales. Yo no he tenido la oportunidad de utilizar esos aparatos, eh, esa nueva tecnología. Ojalá que el destino me procure utilizar esos tipos de aparatos. Aquí solamente hay una empresa que utiliza eso, aquí en Guatemala. Entonces, pero es interesante que exista esa tecnología, pero tenemos que saberla utilizar. sí, Si yo detecto un problema de consumo de alimento, por ejemplo, en algunos corrales, tengo que ver qué es lo que está pasando en esos corrales. ¿Es un problema del alimento? ¿Es un problema de que se nos pasó la mano en algún componente? sí, ¿De un problema de formulación, por ejemplo? ¿O es que de verdad hay un problema que está ocasionando que a los animales no ingieran la ración diaria? Entonces, eso lo tenemos. La tecnología es una ayuda más, es una herramienta más disponible. Es decir, veámoslo de esto como que si fuera una película. Tenemos que ver el inicio y tenemos que ver el final. Esos frames, esos cuadros que tiene la cinta, ya no existe ese tipo, no todo es digital. Pero veámoslo como que si fuera una cinta de película normal y corriente, de esas que cuando íbamos al cine la veíamos, ver cómo comenzó el problema y cómo terminó. Tenemos que ver cuadro por cuadro. Y eso significa que tenemos que indagar. Yo me acuerdo mucho del doctor Han Yu. Él es un profesor emérito actualmente de la Universidad de Minnesota. Yo compartí una semana con él allá en mi país por un problema que no sabíamos nosotros, por allá en los años 90. Y él nos ayudó mucho y me enseñó que uno tiene que ponerle atención a los detalles. En los detalles está la importancia. Es decir, que hay que revisar, hay que observar, hay que indagar. Esa es la manera como uno debe trabajar. Por supuesto, siguiendo un protocolo de diagnóstico, pero no todo es patológico, ¿no? sí, Hay que utilizar la tecnología disponible. Hay que utilizar las mejores técnicas de muestreo. Hoy por hoy, ya no es lo mismo que cuando yo, hace 20 años, cuando trabajaba, iba a campo, ya existen metodologías, por ejemplo, para tomar la muestra, qué cantidad de muestras necesito para una patología especial. Existen metodologías ya muy bien comprobadas. Por ejemplo, en el caso de PIR existe una metodología muy interesante, pero muy actualizada, que me da indicación de qué tengo que hacer yo, cuántas muestras, y qué nivel, a qué edades, etcétera, etcétera. Y por supuesto, eh, hoy por hoy no podemos utilizar el sistema de las socks, de las medias, de las calcetas, para diagnosticar problemas de salmonela o de la Lawsonia en una granja. No solamente nos calzamos las calcetas, caminamos en los corrales que estén con problemas de diarrea y no, claro, esa calceta nos sirve a nosotros para diagnosticar. Eso no existía hace 10 años atrás, no existía eso. no, no, Y ahora existe esa tecnología. Y la cuestión es cuándo aplicarla, cómo aplicarla y cómo interpretar. Esa es la razón de todo esto, el saber establecer un protocolo de diagnóstico ajustado a las condiciones de la granja, por supuesto, y a la supuesta patología que está imperando en ese sistema. excelente, excelente, Eduardo. Pues bueno, por demás interesante, hemos aprendido bastante de tu plática, un punto de vista muy, como dicen aquí, por acá, fuera de la caja. Te toca ver
situaciones que no son muy comunes y encontrar problemas donde a veces no es tan fácil eh, encontrarlos, ¿no? Es algo totalmente nuevo. Para empezar a finalizar, Eduardo, ¿qué recomendarías tú a los profesionistas que escuchan este episodio con respecto a lo que hemos hablado? ¿Cómo los ayudarías tú a tomar las decisiones así como las has tomado tú? Y en primer lugar, a mis colegas, donde quiera que se encuentren en este momento, yo les recomendaría que primero hay que actualizarse, hay que mantenerse actualizado. Lo que es hoy no es mañana, o lo que va a ser mañana no es lo de hoy. Entonces hay que mantenerse actualizado, sobre todo con estos avances recientes que tenemos ahorita la inteligencia artificial que nos está arropando, y si no nos montamos en ese bus, en ese tren, pues nos quedamos, nos quedamos. Entonces hay que mantenerse actualizado todo el tiempo. Dos, establecer su propio protocolo de diagnóstico. Esto es escribirlo, redactarlo, que hago al principio. Yo lo que les recomiendo a todos ustedes es que lo primero que hay que hacer cuando llegue a una granja, cualquiera que ésta sea, de cualquier tamaño que sea, inmediatamente y dirigirse a la oficina de la gerencia, de la administración y pedir los registros. Ahí debe comenzar el proceso de diagnóstico. Revisar todo el sistema productivo a través de los registros, todos los tipos de registros que tenga, ¿sí? Porque eso me da una idea de cómo va el sistema. Ya yo puedo, por ejemplo, he diagnosticado problemas solo con revisar los registros reproductivos. Por ejemplo, la tasa de aparición o el porcentaje de momia, el porcentaje de repeticiones, por ejemplo, a qué edad se están presentando, a qué fecha se está presentando. Entonces, eso me ayuda a mí mucho para diagnosticar un problema. Asimismo, cualquier tipo de registro que necesitemos observar, por ejemplo, el tamaño del lechón al nacer. No hablemos de promedio, el promedio es un valor central, como dicen en estadística, ¿no? Me interesan los rangos, cuáles son los valores bajos que hay de pesos al nacer y cuáles son los valores más altos. Ese rango, igual los pesos al destete, no el promedio, sino el rango. ¿Cómo están esos rangos? Si se me están desviando mucho a la izquierda o se están desviando, que sería lo mejor, hacia la derecha. Es decir, yo tengo que buscar la manera de que los promedios estén hacia la zona alta, no hacia el rango bajo. Entonces, eso es lo que interesa, medir los rangos de esos valores. Peso al destete, igualmente, peso al mercado, días al mercado. Entonces, esos registros los necesitamos para poder ver, a grosso modo, el panorama de un sistema de producción y luego encauzarnos al problema de diagnóstico. Y un aspecto importante es obtener información. Yo recuerdo que mis profesores en la universidad, por allá en los años 70, me decían, no, hay que hacer una buena anamnesis. Nos decían, no, no entendía lo que era eso en aquel momento, ¿no? Pero sí necesitamos recabar información. No solo hay que preguntarle al gerente o al administrador de la granja, sino a cada uno de los elementos que intervienen en el proceso productivo. Vale decir, el gerente, el administrador, el supervisor, el jefe de área y el obrero o el operador común y corriente. Tenemos que sacar la información a todos ellos y no quedarnos con una sola información. Eso es importantísimo porque una visión tiene el operario que está ahí frente al animal, manejándolo todos los días, y otra visión tiene el supervisor o la tiene el gerente o incluso el dueño. Entonces tenemos que recabar toda esa información para que nuestra análisis sea completa. Y por supuesto, entonces ir a la parte ya de una supuesta patología, siempre hay que dudar de eso, porque un animal puede estar tosiendo, pero puede ser por muchas causas. Entonces, o aparece una diarrea y puede ser cualquier causa. Entonces,
Yo diría que al abordar inicial es sospechando de algo, ¿sí? No diagnosticando algo, que eso ya la parte final. Cuando, si ya tenemos una evidencia que es un problema patológico, bueno, utilizar una técnica específica de muestreo y, por supuesto, el método de diagnóstico más seguro para diagnosticar ese patógeno. Pero eso es un trabajo que lleva tiempo, pero los pasos previos incluye eso, la información, los registros que hay, la información que obtengo yo del personal para poder abordar el problema ya integral de lo que está pasando, de ese problema de salud que tiene el rebaño. Excelente, excelente, Eduardo. Pues ahora sí que ya nos dejas con muchas cosas que pensar y que evaluar al momento de tratar de hacer un diagnóstico en las granjas. Y ya para terminar, nos gustaría que nominaras tú a alguien, si crees entre tus conocidos que hay alguien que pudiera conversar con nosotros y aportar ideas como lo has hecho tú, ¿a quién nominarías? ¿Cómo no? Con todo gusto quiero nominar a mi querido amigo, el doctor Marco Carvajal. Es un paisano tuyo, mexicano. Es un hombre muy preparado, un hombre con una experiencia bárbara a nivel de campo. Él por muchos años trabajó para otra empresa farmacéutica muy importante en el mundo y visitaba muchos países, muchas granjas en Latinoamérica. Es un hombre con una expertise muy importante, con un conocimiento, tiene una facilidad para educar. Pareciera un maestro el señor. Entonces, pueden confiar muy bien en él se lo dejo ahí entonces. Los datos se los puedo dar más tarde. Perfecto. Eduardo, pues muchas gracias. Por demás interesante la plática que nos has dado, nos abre un panorama, a lo mejor que en ocasiones ignoramos y solo nos enfocamos a un problema que, como dijiste muy bien, a veces queremos encontrar el problema antes de observar todo lo que está alrededor y que está ocasionando el problema, valga la redundancia. Pues Eduardo, no me queda más que agradecerte, un placer haber conversado contigo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este conocimiento que has adquirido a través de la experiencia y tus estudios académicos. Y no, de mi parte no me queda más que agradecerte. No sé si tú tuvieras algunas palabras ya para terminar. Bueno, por supuesto, muy agradecido, muy complacido por la invitación que me hiciste, Román, a la gente de Cast que organizaron este evento. Muy agradecido, por supuesto, y un saludo a todos los veterinarios y colegas de toda Latinoamérica y del mundo. Ok, pues con esto terminamos este episodio de CerdoCast y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego y gracias.